Mensajes de salvación espiritual, para escuchar. Título de este mensaje: Satanás es un generador de maldad. Los detalles. Muchísimas personas conocen la parábola, el rico y Lázaro, en Lucas 16, 19 a 31 de la Biblia. Hay personas que son Lázaros modernos, pues siempre ha habido Lázaros. Satanás es el responsable de que los haya. Porque todo el mal que llega a las personas, Satanás es quien hace que llegue. La maldad y el pecado por sí solos no existen. Satanás es quien los genera en las personas. Satanás no es un generador de electricidad, sino que es un generador de maldades y de pecados en las personas. Adán y Eva pecaron contra Dios, pero fue Satanás quien los impulsó a pecar. Primero Satanás logró que Eva pecara contra Dios, luego Satanás hizo que Eva invitara a Adán a comer de la fruta prohibida. Un tiempo después, Satanás generó maldad en Caín para que éste asesinara a su hermano Abel. Y así Satanás ha estado actuando en cada persona. Se supone que cuando Caín asesinó a Abel, solo había 4 personas en el mundo. Esto significa que el 25% de las personas del mundo fue asesinados. También esto significa que hoy el 25% de las personas del mundo está expuesto a morir asesinados. Nosotros debemos aceptar que la maldad y el pecado humanos por sí solos no existen, sino que es Satanás quien los genera en nosotros. Y eso ha sido así desde Adán y Eva. Detrás de la realidad física que vemos y captamos, se encuentran Satanás y sus demonios operando sus planes maliciosos que están en contra de Dios y en contra de nosotros. Y esto ha sido así desde antes de Adán y Eva. En realidad, Dios creó al ser humano para que controlara a Satanás. Pero ha sido Satanás quien logró imponerse por encima del ser humano. Porque Satanás y los demonios están detrás de la realidad palpable de nuestro alrededor. Apocalipsis 12:9, en la Biblia declara que Satanás y los demonios fueron lanzados a este mundo, y de una manera invisible, de una manera que una persona común no se da cuenta. Satanás y los demonios están aquí entre nosotros. Y desde que Satanás se levantó en rebeldía en contra de Dios, Satanás ha estado en contra de la voluntad de Dios y en contra de nosotros. Satanás tiene demonios repartidos en todos los lugares del mundo, y el demonio que no hace un buen trabajo para Satanás en este mundo, Satanás lo disciplina muy severamente. Tenga usted en cuenta esta verdad espiritual. Satanás y los demonios están batallando con todo poder tratando de que todas las almas humanas sean propiedad de Satanás. Las personas que presentan las actividades y las obras de Satanás necesitan el apoyo de Dios y de Cristo. Porque esas personas, entre las cuales yo soy una de ellas, estamos contribuyendo a exponer las obras de Satanás. Cristo dice que Satanás es el príncipe del mundo, y un príncipe tiene autoridad en su territorio. En este mundo, donde Satanás opera, él tiene autoridad sobre las personas que no pertenecen a Cristo. Aunque cada persona puede pertenecer a Cristo si esa persona decide hacerlo. Pero Satanás usa tretas para impedir que las personas busquen a Cristo como el Salvador espiritual de ellas, y así ellas pertenecerían a Cristo. Dios culpa a nosotros porque hemos permitido que Satanás sea el príncipe del mundo, como declara Jesús el Salvador en Juan 12:31. Y porque permitimos que Satanás logre que nosotros pequemos contra Dios.
Satanás siempre estuvo tratando de que Jesús, el Salvador, pecara contra Dios. Pero Satanás no logró ni una sola vez que Jesús pecara contra Dios. Como príncipe del mundo que Satanás es, él hace, por ejemplo, que los padres compren pistolas de juguete a sus hijos varones, y así los padres son usados por Satanás para que los mismos padres, desde niños, entrenen a sus niños a que, cuando sean adultos, a los demonios se les haga más fácil convertir a los que eran niños en adultos, asesinos de personas. Adán y Eva, las primeras personas, se dejaron conquistar por Satanás allá, en el jardín del Edén. Pues, los dos pecaron contra Dios. Y desde entonces Satanás está haciendo lo mismo en cada persona del mundo, y Satanás está teniendo mucho éxito en sus empresas. De 100 personas que mueren en el mundo, solo 4 o 5 almas de ese grupo de personas logran irse con Dios y con Cristo, y entre las personas que asisten a iglesias 1 o 2 veces a la semana, más o menos, el 50% de ellas logran irse al cielo de Dios y de Jesucristo. Es que el pecado delante de Dios es como la carne de red podrida delante de nosotros. Sin embargo, una persona se puede limpiar de sus pecados mientras está con vida. Con solo confesar sus pecados a Dios, bajo un arrepentimiento genuino, y en el nombre de Jesucristo. Constantemente en el infierno está lloviendo. Pero no son gotas de agua las que caen en el infierno, sino que son almas de personas que no logran entrar al reino de Dios. Así que debemos tomar muy en serio lo que se expresa aquí, porque no nos vamos a quedar a vivir para siempre en este mundo. Usted bien lo sabe, y por eso, en Eclesiastés 9:5, la Biblia dice, los que viven saben que han de morir. Mientras obedecemos a Dios y estamos con Cristo, nosotros no debemos temer al futuro, pues Dios lo conoce y lo tiene bajo control, y, a la vez, Dios predispone el futuro para que nos favorezca. En cada pueblo y ciudad hay muchísimas veces más demonios que personas. Lo que sucede es que, sin un discernimiento espiritual, una persona común no tiene la capacidad para detectar las presencias de los demonios, tal como sucedió al siervo de Eliseo, en 2 de Reyes 6:17, que no detectaba que un ejército de ángeles estaba protegiendo a Eliseo y al siervo. Todo lo malo que nos llega es originado en Satanás y en los demonios. Dios nos cuidará de ellos si nos mantenemos obedientes a Dios. Según Dios nos orienta en su Biblia y según estemos con Jesucristo. Todos los propósitos de Dios para nosotros son buenos, porque en Dios no hay sombra de maldad, como enseña Santiago 1:17 en la Biblia. A Satanás lo que más le interesa de nosotros es el alma de cada persona. Dios y Jesús históricamente practican el bien para favorecernos. En cambio, Satanás históricamente practica la maldad en contra de nosotros y siempre ha buscado favorecerse a costa de nosotros. En Mateo 7:14 de la Biblia, Jesús el Salvador dice que pocas almas están llegando a donde Dios, porque Satanás y sus demonios operan, ven y tratan a las gentes del mundo como si todos somos un gallinero de Satanás, y la mayoría de las gentes del mundo obedecemos a Satanás como las gallinas se dejan conducir por sus dueños, y digo que obedecemos, porque todos somos pecadores, tal como enseña Romanos 3:23. Satanás considera a las personas del mundo como animales domésticos de él. La intención de Satanás es sacar provecho de cada persona del mundo. Y Satanás ve a todas las personas del mundo como una granja humana que pertenece a él. Satanás nos considera de menos valor que los pollos que están en una granja.
Y Él tiene el poder de hacer que las personas carnales, las que no han buscado a Jesucristo como el Salvador personal de ellos, se comporten con Él de la manera como lo hacen las gallinas. Debemos estar bien anclados a Jesucristo para que nuestro Salvador nos proteja de Satanás. Entendemos que las gallinas no alcanzan a darse cuenta de que sus dueños comercializan con ellas, comen de ellas, y también comen y comercializan los huevos de ellas. La táctica de Satanás es aprovecharse de nosotros tal como nosotros aprovechamos las gallinas. Las personas que son más provechosas para Satanás son los ateos, los satanistas, los brujos, los que sirven a la Santa Muerte. Las personas inicuas delante de los ojos de Dios, y los ignorantes de lo que enseña la Biblia. También, las gentes del mundo poco a poco van aceptando las propuestas de Satanás, y, a la vez, van poniendo a Dios a un lado, y cometiendo pecados abominables a Dios. Como sucedió antes de que ocurriera el diluvio en los tiempos de Noé. Nosotros no sentimos que Satanás nos obliga a aceptar sus propuestas, así como el caballo no siente que nosotros lo obliguemos a que permita que cabalguemos en él. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios cuando nos advierte de los peligros de Satanás y de los demonios. Nosotros los que estamos conscientes de los propósitos buenos y de las intenciones buenas de Dios para nosotros, lo que debemos hacer es concientizar a las personas de que tenemos un enemigo espiritual muy poderoso que se introduce en nuestras mentes y nos esclaviza las mentes para que estemos actuando a gusto de él. Satanás y sus demonios son responsables de todos los males que nos llegan. No debemos estar culpando a ninguna persona de maldades, así por así. Jesús el Salvador no lo hacía allá, en Israel, solo a los fariseos y a otros. En lugar de culpar a las demás personas, dediquémonos a concientizar a los demás de que hay enemigos espirituales que nos manipulan en todos los sentidos. Dios no culpa a Satanás de lo que hacemos mal delante de los ojos de Dios. Dios culpa a cada uno de nosotros porque permitimos que Satanás y sus demonios nos manipulen a gusto de ellos. El gran éxito de Satanás y de los demonios es debido a que la mayoría de las personas del mundo obedecen más a Satanás que a Dios. Debido a la gran influencia de Satanás en cada persona, por eso, delante de Dios y de Jesucristo, nosotros estamos llamados a perdonar las ofensas que otras personas nos causan, ya que es Satanás quien hace que ciertas personas nos ofenden. Por eso, antes de morir, en Lucas 23:34, Jesús el Salvador llegó a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que fue Satanás quien hizo que a Cristo le dieron muchos golpes, le escupieron, le dieran muchos latigazos, etc. A Cristo le hicieron todas esas maldades y le crucificaron, porque Satanás condujo a la gente a que rechazaran a Cristo, etc. Es que después de Adán y Eva la mayoría de la gente ha estado a favor de Satanás, porque este ser maligno ha estado conduciendo a las personas del mundo a que hagan eso. Yo sé que Satanás tiene un deseo grande de asesinarme, porque yo predico la verdad de Cristo y de Dios y las intenciones maliciosas de Satanás. ¿Por qué es difícil hallar una calle o una avenida con el nombre Calle Jesucristo o Avenida Jesucristo? Porque Satanás con sus artimañas da órdenes a las autoridades de los pueblos y ciudades. Cristo dice que Satanás es el príncipe del mundo, y un príncipe tiene autoridad en su territorio. Satanás tiene autoridad sobre las personas que no pertenecen a Cristo.
Aunque cada persona puede pertenecer a Cristo si esa persona decide hacerlo. Las autoridades, en las ciudades y en los pueblos tienden a no ser espirituales, y por eso no entienden ni perciben, como las gallinas, las órdenes que el diablo les impone cumplir, para que no usen el nombre Jesucristo en calles, en avenidas, en parques, etc. Es que Satanás odia, hasta lo máximo, el nombre Jesucristo, y como ya Satanás no tiene perdón de Dios, Satanás optó por hacer la guerra a Dios. ¿Por qué Satanás no tiene perdón de Dios? Porque él se pasó del límite en sus rebeldías contra Dios. Son incontables las veces que Satanás ha blasfemado contra el Espíritu Santo, y lo mismo sucede con los demonios. En Mateo 12:31 de la Biblia, Cristo dice: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Esto también se aplica a Satanás y a todos sus servidores. También sucede que llegará el día en que Satanás tendrá que arrodillarse delante de Jesucristo. Pues, Filipenses 2:9-11 dice que Dios exaltó a Jesucristo hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es maravilloso. Satanás tendrá que arrodillarse delante de Jesucristo, y aún en contra de su voluntad. No es posible que una persona sea más fuerte que Satanás. Pero algunas personas creen esto. Aunque, si una persona está en obediencia a Dios a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Dios, esa persona puede hacer que Satanás retroceda. Dios no ha quitado a Satanás los poderes originales que le otorgó desde un principio. Porque Satanás es un instrumento de Dios, así como un carro nuevo es un instrumento que usted usaría. Satanás todavía mantiene dominio en este mundo como un territorio de él. Satanás tiene autoridad sobre las personas que no pertenecen a Cristo. Entre nosotros los humanos, una deficiencia muy desastrosa es que la gente no estudia la Biblia, y pocas personas la leen, y por eso se les hace fácil a los demonios de Satanás engañar a las gentes, como, al principio, engañaron a Adán y a Eva para que estos decidieran comer de la fruta que Dios les prohibió que comieran. Los demonios de Satanás pescan a las gentes para que sus almas sean propiedades de Satanás. Los demonios pescan a las gentes, como cuando alguien pesca, con carnadas, un hilo de pesca y un anzuelo, en un lago o en un río grande. No seamos peces provechosos para los demonios. Desgraciadamente, la razón por la que las gentes invocan y piden a otros seres en vez de a Dios es por las carnadas que los demonios de Satanás presentan a las personas que se dejan engañar por ellos. Normalmente, esto es debido a que esas personas no conocen la palabra de Dios, que constituye las enseñanzas de Dios encontradas en la Biblia. En la Biblia se lee: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Estas son palabras de Dios que se hallan en el libro de Oseas 4:6. Puesto que Dios también dice: clama a mí, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia, en vez de nosotros estar buscando ayudas en supuestos seres espirituales, en lugar de hacerlo en Dios mismo, mejor es que prestemos atención que, en Mateo 7:14, en la Biblia, Cristo dice que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Se justifica, entonces, que lo que Jesucristo dice en San Mateo 7:14 sea así, porque la gente no sigue
la exhortación de Dios de que clamemos a Él, y Él responderá. Muchísimas personas claman, invocan y piden a santos, a santas, a vírgenes, a la Santa Muerte, etc. Y estas acciones de la gente contribuyen a que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Cada persona debería hacer saber acerca de esto a sus familiares de sangre por el bien de ellos y por el bien de sus hijos, y también debería hacer saberlo al prójimo por el bien de ellos. De ese modo, usted y yo alertamos a las gentes, a su prójimo, que hay que tomar medidas inmediatas para que las almas no se pierdan en el infierno. Cada alma que sale de este mundo, esa alma primero fue una persona que vivió en este mundo, y el mismo Jesús ordenó diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22:39. Sálvese usted mismo y ayude a otros a que se salven. Lo cierto es que nuestro Salvador Jesucristo es quien dice esto en la Biblia. Los demonios de Satanás se están asegurando de que la puerta y el camino que llevan a la vida eterna con Dios sean angostos y difíciles, y por eso pocas personas los encuentran. Debemos pregonar que, al reino de Dios no nos iremos automáticamente como muchos creen. Los demonios de Satanás se están asegurando de que eso no sea así. Debido a esta situación de que pocos son los que logran entrar al reino de Dios, la situación es tan crítica que el lema es sálvese el que pueda. Cuando ocurrió el diluvio, solo 8 personas, en todo el mundo creyeron a Noé y no murieron ahogadas por las aguas. Ver 1 de Pedro 3:20. Hoy en día, Jesucristo nos advierte que pocas almas, en todo el mundo logran entrar al reino de Dios, y si Jesucristo lo afirma, es porque así es. Durante el diluvio Satanás estuvo haciendo campañas para que la gente no creyera a Noé, las prédicas de Noé de que se estaba a punto de ocurrir un diluvio. Por eso, solo 8 personas, en todo el mundo creyeron a Noé, y no murieron ahogadas por las aguas del diluvio, tal como se lee en 1 de Pedro 3:20 en la Biblia. Es un ridículo que solo 8 personas de las tantísimas personas que había en el mundo no murieron ahogadas en el diluvio. Hoy en día está sucediendo igual, pues, de 100 personas que mueren en el mundo, 4 o 5 personas logran irse a donde Dios. ¿Cuántas personas subirán a la altura de las nubes cuando Cristo regrese? Posiblemente serán 8 personas por cada cantidad de personas que había en el mundo cuando ocurrió el diluvio. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos vídeos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.